Hola amigas y amigos de Mundo, es un gusto saludarlos para que platiquemos sobre un tema de literatura muy interesante que es Hamlet de William Shakespeare. Este extraordinario escritor inglés, el mejor literato de habla inglesa, considerado por muchos, y pues vamos a revisar una de sus obras magnas que es Hamlet. Esta obra del género tragedia, con un tema de venganza y locura, que es ambientada en Elsinore y Dinamarca y publicada en 1603. Es un tema que constantemente se platica. ¿Quién no recuerda esa frase de ser o no ser que dice Hamlet? Esta obra que se ha traducido, adaptado en más de una veintena de ocasiones al español, en películas, en obras de teatro, con varias traducciones. Esa tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare, que hipotéticamente ahí la inspiración se menciona que ha sido de la leyenda de Hamlet y otra de Hamlet o Hamlet original. Sin embargo, realmente como Hamlet original es esta obra, porque si bien hay una historia con respecto a algunas cosas parecidas, pero parecidas nada más, en que había un príncipe, en que lo habían matado, pero también del final completamente diferente. Obviamente trabaja aquí la inspiración y la preparación de este escritor William Shakespeare. El año concreto no se sabe exactamente porque hay tres versiones de la obra, conocidas como primer, cuarto, segundo. Cada única tiene líneas, escenas diferentes, pero esto es porque el escritor iba buscando lo más perfecto con respecto a lo que escribía. Y eso le permitía que en el momento que era actuado, podía darse cuenta de algún detalle que quería él cambiar. Por eso se piensa que fue escrita entre 1599 y 1601. Esta obra que alcanza altos niveles de fama, aparece un fantasma, el fantasma del padre de Hamlet, que era el rey. Esto con una procesión de gente de la corte que en un momento dado tienen varios problemas. Esta obra, que ha sido popular con audiencias masivas, críticos de la restauración inglesa a finales de siglo que veían a Hamlet como una obra primitiva. Sin embargo, esto cambió después, cuando la crítica defiende a Hamlet como un héroe puro. Y vamos a encontrar nuevos puntos de vista, porque la obra de Hamlet se puede revisar desde muchos puntos de vista, dado que es teatro dentro del teatro. Y esto pasa porque Hamlet no sabe que su papá fue asesinado hasta que se aparece el fantasma y le platica que lo habían asesinado. Y esto por el tío, por el hermano del rey, que luego se casa con la cuñada y entonces acaba siendo el padrastro del príncipe Hamlet. Y entonces hay una mezcla de venganza que va buscando Hamlet desquitarse de quien había hecho a su papá. Y entonces vienen muchas cuestiones muy interesantes de revisar con esta obra, que veían al protagonista como un loco, pero realmente no era un loco, sino era alguien que tenía que fingir en algunos momentos para poder hacer o cumplir sus planes, sus objetivos. Algunos comentaristas románticos del siglo XIX le dieron a Hamlet y a la obra ese valor por el conflicto interno e individual que se da en estos soliloquios
Pero esta obra grandiosa y grandiosa desde el nombre, va a tener durante varios siglos esta discusión sobre la personalidad, sobre el foro interno, con diferentes interpretaciones. Hamlet se distancia de la convención dramática de su momento en varios aspectos, porque Shakespeare, que fue un literato que empezó en el teatro después de huir de su pueblo natal por un problema que tuvo con un hombre rico, y luego entra de cochero ahí al teatro, empieza desde cuidar los carruajes de ese tiempo hasta acabar siendo actor y luego director de teatro y dramaturgo. Por lo tanto, si alguien conocía de teatro era William Shakespeare. Por eso en estas épocas las obras seguían ese rígido esquema impuesto por la obra poética de Aristóteles, que distaba del milenio anterior, es decir, hablando del siglo IV antes de Cristo, que priorizaba el enfoque de la obra en la acción antes que los personajes, pero Shakespeare, que era un genio de la dramaturgia, hace cambios e invierte este planteamiento a través de los soliloquios y no de la acción, y la audiencia capta los motivos, capta el pensamiento del protagonista y se siente como cómplice o parte de él. Y hay aparentes faltas de continuidad, pero esto es provocado por el mismo William Shakespeare como maestro, que cuando aparece Hamlet resuelto a asesinar a Claudio, pero luego en la siguiente escena sus intenciones ya se terminaron sobre eso, pero realmente son adiciones intencionales para que la obra tenga esa confusión, esa dualidad, y tenemos una estructuración de la poética clásica en estos 5 actos. Uno sería la exposición, que es la petición de venganza del fantasma del rey que le pide a su hijo, a Hamlet. Luego, esta complicación se presenta el fratricidio, es decir, que William aprovecha una compañía de teatro que llega para que actúen todo lo que pasó y delante de Claudio, delante del rey en ese momento, y esto genera problemas porque obviamente se dio cuenta de que sabían lo que había hecho. Y también esta es la magia de William Shakespeare, que estaba haciendo aquí teatro sobre teatro, o sea, teatro dentro del teatro. Luego tenemos al clímax, que es cuando Claudia se delata saliendo de la obra que se estaba actuando, y luego Hamlet mata a Polonia, y luego Ofelia, que era la novia de Hamlet, se muere, se enloquece, se muere, se suicida, y luego la catástrofe cuando muere Hamlet, muere Gertrudis, Claudio, Laertes. En esta parte histórica, donde las obras estaban pensadas para que fuera una representación de 2 horas, aquí vamos a tener una obra muy grande, que requiere hasta de 4 horas para un completo, pero es que es una obra clásica, y las obras clásicas son aquellas obras que a través de los tiempos regresamos a ellas, precisamente porque siempre vamos a aprender algo más de ellas. Y mencionaba uno de los elementos favoritos de las obras de Shakespeare, que es el teatro dentro del teatro, con un lenguaje cortesano, un discurso elaborado, inteligente, que aconseja desde los criados reales que se encargan del entretenimiento de sus amos, con un lenguaje ingenioso, pero además lleno de figuras literarias, porque esto es otra cuestión, que este lenguaje que usa William Shakespeare por los personajes es rico en figuras retóricas, rico en figuras literarias, y vamos a encontrar una serie de figuras que nos hablan del gran conocimiento que tenía sobre la literatura. Entonces vamos a tener anáforas, con metáforas, con imágenes, con esos discursos
evocado de los griegos antiguos, donde Hamlet es el más diestro del uso de la retórica, con metáforas altamente elaboradas, con recursos como la esticomitia, y va a morir de dormir, dormir y tal vez soñar, y esto va a ser una anáfora y una sínteto, y cuando se requiere, va a proceder concreto y directo. Vamos a encontrar aquí dentro tengo lo que es más que apariencia. Lo restante no es otra cosa que atavíos y adornos del dolor. Así que en algunos momentos se apoya de otra figura retórica que es el calambur para expresar sus verdaderos sentimientos y simultáneamente ocultarlos. Los comentarios que le hace a Ofelia, a su novia, sobre la vida del convento, es un ejemplo de doble significado porque él habla de algo que podría ser diferente. eh, Aquí hablando del calambur, que es un juego de palabras que modifica el sentido de la oración, Claudio, y tú, Hamlet, mi deudo, mi hijo. Y Hamlet le contesta, algo más que deudo y menos que amigo. Y esto es el juego de palabras de las figuras retóricas, el calambur. También tenemos recursos como la endiaris, esta expresión que mezcla un concepto mediante dos términos coordenados y lo utiliza mucho, como ese discurso de Ofelia al final de la escena donde está el diálogo en el convento, la esperanza y delicia del Estado, y yo, la más desconsolada e infeliz de las mujeres. Y esto, muchos estudiosos se encuentran extraño el hecho de que William Shakespeare usa esa forma retórica durante la obra, pero realmente la explicación no la vamos a saber, pero lo que sí sabemos es que era un extraordinario literato. Hamlet fue escrita ya en una época tardía de su vida y ya tenía esa madurez, ya tenía esa parte que le permitía poder establecer bien el argumento de sus obras. Por eso eh, Shakespeare cambia el teatro inglés con Hamlet porque muestra cómo el lenguaje de un personaje puede decir muchas cosas entre sí, con sentidos contradictorios y reflejar pensamientos dispersos y sensaciones turbadas. Y mira, vete a un convento, es uno de los consejos que Hamlet le da a Ofelia, porque él sabía que no iba a poder estar ya con ella, estaba envenenado por la cuestión de la venganza, y estos soliloquios de Hamlet ha llamado la atención de todo el lector y también de la gente experta, donde Hamlet verbaliza y a disgusto con él y embellece sus palabras y le cuesta expresarse directamente y manda estocadas de pensamiento a través de juegos de palabras. Por eso, eh, al final de la obra, cuando después de su experiencia con los piratas, el protagonista es capaz de articular sus sentimientos libremente. Y esta obra, escrita en tiempos de agitación religiosa y en los albores de la restauración inglesa, es en alternancia católica o medieval y protestante. Así que la sombra que estamos hablando del fantasma, habla de sí misma como proveniente del purgatorio y fallecida sin ese pasaje. Estamos recordando que al final de la Edad Media pues, tuvimos la gran obra que es la Divina Comedia de este Dante Alighieri, y ahí se hablaba del infierno, de la gloria y del purgatorio. Y entonces vamos a encontrar algunas conexiones con el catolicismo, con el protestantismo, pero bueno, esto es producto de una obra maravillosa de William Shakespeare titulado Hamlet, que va a centrarse todo en ver si venga su padre y mata a quien lo había matado o dejaba la venganza a Dios.
Así que, amigas y amigos, les invito a leer esta obra maravillosa que está hecha para escucharse, que es actuada, al igual que el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, le recomiendo escucharla, como también le recomiendo el Periquillo Sarmiento, que son obras que se hicieron para ser escuchadas y no tanto para ser leídas. Sin embargo, cuando la leemos, no lo disfrutamos muchísimo. Hamlet dice, hasta en la muerte de un pajarillo interviene una providencia irresistible. Eso refleja una creencia como que está mencionando que el destino es predestinado. Así que vamos a ver que Hamlet tiene también interpretaciones filosóficas con un razonamiento relativista, como interpela Rosencrantz, porque nada hay bueno ni malo sino en fuerza de nuestra fantasía. Así que esta obra los va a divertir, ha traspasado ya los tiempos y por un individuo que tiene mucho conocimiento, que, que puede mandarnos esos mensajes que van a ser recibidos a través de los tiempos, lo cual quiere decir que ese soliloquio de ser o no ser, ahí el dilema. Esto lo que está diciendo es que la vida es acción y no ser es la muerte. Y por eso esta frase más filosófica, donde pudiera ser que haya continuidad entre la vida y la muerte. Así que, amigas y amigos, los invito a ver nuestros programas el otro viernes, Mundo de Letras. No se olviden con lo mejor de la literatura. El día lunes, el programa de Línea Médica, con lo que tienen que saber sobre medicina. El día miércoles, Mundo Guerrero de la Paz, con lo que tienen que saber de artes marciales. Amigas, amigos, les mando un abrazo. No se olviden de sonreír. Y ya saben que aquí en Ultimátum MX tienen lo que deben saber para divertirse, para tener cultura y sobre todo para estar sonrientes. Hasta pronto.